En Villavicencio, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre las graves consecuencias sociales y económicas que podría desencadenar la inteligencia artificial, IA, si no se regula y gestiona adecuadamente. Petro subrayó que la IA tiene el potencial de generar un desempleo masivo a nivel global, lo cual podría desencadenar conflictos sociales y políticos que amenacen la estabilidad mundial. Petro inició su intervención abordando el impacto de la automatización y la IA en el empleo, un tema que, según él, ha sido subestimado. El presidente explicó que, a medida que la IA avanza y se implementa en diversas industrias, es capaz de realizar tareas rutinarias que anteriormente requerían de trabajadores humanos. Aunque esto puede aumentar la productividad, Petro advirtió que el costo social de este progreso tecnológico podría ser extremadamente alto si no se toman medidas para mitigar sus efectos. Nos enfrentamos a un cambio radical en el mercado laboral global, declaró Petro. La inteligencia artificial tiene la capacidad de realizar tareas que antes eran ejecutadas por millones de trabajadores. Esto significa que, en un corto plazo, nos enfrentaremos a un tsunami de desempleo que podría desestabilizar a las sociedades en todo el mundo. El presidente alertó que este proceso ya ha comenzado y si no se actúa de inmediato, las consecuencias podrían ser catastróficas. Petro destacó que en los próximos 5 años, la IA podría reemplazar a una gran parte de la fuerza laboral mundial en trabajos rutinarios, lo que resultaría en el despido de millones de trabajadores. Según el presidente, este fenómeno no se limitará a los países desarrollados, sino que afectará a todas las naciones, independientemente de su nivel de desarrollo. En Colombia, ya estamos viendo los primeros signos de este proceso, afirmó Petro, enfatizando la urgencia de una respuesta global. El presidente señaló que el impacto de la IA en el empleo no se limita solo a la pérdida de puestos de trabajo, sino que también podría provocar un aumento en la desigualdad social. La inteligencia artificial, al aumentar la productividad, generará enormes beneficios para aquellos que la controlan. Sin embargo, para los trabajadores que pierdan sus empleos, la realidad será muy diferente, advirtió Petro, subrayando que esta situación podría agravar las tensiones sociales. En este contexto, Petro expresó su preocupación por el potencial aumento de los conflictos sociales y políticos como resultado del desempleo masivo. Argumentó que cuando grandes segmentos de la población pierden sus medios de subsistencia, la estabilidad social se ve gravemente comprometida. El desempleo masivo llevará inevitablemente a un aumento en los conflictos sociales, afirmó Petro. Podríamos enfrentar protestas, disturbios y, en el peor de los casos, un colapso total del orden social en algunas regiones. Petro también vinculó la crisis climática con el desempleo masivo provocado por la IA, sugiriendo que esta combinación podría exacerbar las tensiones sociales y políticas a nivel global. Estamos enfrentando una tormenta perfecta, alertó el presidente. La crisis climática ya está provocando migraciones masivas, conflictos por recursos y un aumento en las tensiones geopolíticas. Si a esto le sumamos un desempleo masivo, el resultado podría ser desastroso. El presidente hizo un llamado a la comunidad internacional para que aborde estos desafíos de manera conjunta y urgente. Propuso la implementación de políticas que regulen el uso de la inteligencia artificial y que aseguren que los beneficios de la productividad sean compartidos de manera equitativa. Necesitamos un nuevo contrato social para la era de la inteligencia artificial, señaló Petro, enfatizando la necesidad de proteger a los trabajadores y garantizar una distribución justa de los beneficios. Entre las soluciones propuestas por Petro se encuentra la creación de un sistema de renta básica universal, financiado en parte por los beneficios generados por la inteligencia artificial. Según el presidente, esta renta básica podría proporcionar un colchón de seguridad para aquellos que pierdan sus empleos debido a la automatización, permitiéndoles mantener un nivel de vida digno mientras se adaptan a la nueva realidad económica. Una renta básica universal no es un lujo, es una necesidad en la era de la inteligencia artificial, afirmó Petro. Si no protegemos a los trabajadores, nos enfrentaremos a una crisis social de proporciones épicas.
El presidente destacó que esta medida podría ayudar a mitigar el impacto social del desempleo masivo, proporcionando estabilidad económica a los más afectados. Petro también sugirió la reducción de la jornada laboral como otra medida para mitigar los efectos del desempleo masivo. Argumentó que, con el aumento de la productividad derivado de la IA, es posible que los trabajadores trabajen menos horas sin que ello afecte la producción total. Debemos repensar la forma en que estructuramos el trabajo, explicó Petro, señalando que la reducción de la jornada laboral podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Menos horas de trabajo significan más tiempo libre para la educación, la creatividad y el desarrollo personal, continuó Petro. En lugar de ver la reducción de la jornada laboral como una pérdida, deberíamos verla como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos. El presidente subrayó que esta medida podría contribuir a una distribución más equitativa del tiempo y los recursos en la sociedad. Petro concluyó su discurso subrayando la importancia de la solidaridad global y la cooperación en la búsqueda de soluciones a los desafíos planteados por la inteligencia artificial. Señaló que ningún país puede enfrentar estos problemas por sí solo y que es necesario un esfuerzo coordinado a nivel internacional. La inteligencia artificial es un fenómeno global que requiere una respuesta global, afirmó el presidente. No podemos permitir que esta tecnología divida aún más al mundo, advirtió Petro. Debemos trabajar juntos para asegurar que la IA beneficie a toda la humanidad y no solo a unos pocos. El presidente destacó la necesidad de un enfoque colaborativo y equitativo en la gestión de la inteligencia artificial para evitar un aumento de las desigualdades a nivel mundial. Las palabras de Gustavo Petro resonaron con fuerza en el encuentro, poniendo sobre la mesa un tema que hasta ahora ha sido subestimado en muchas discusiones sobre el futuro del trabajo y la tecnología. A medida que la inteligencia artificial continúa avanzando y transformando la economía global, las advertencias del presidente colombiano sirven como un recordatorio urgente de la necesidad de actuar con rapidez y decisión. Petro enfatizó que la era de la inteligencia artificial presenta oportunidades sin precedentes, pero también desafíos formidables que deben ser abordados con visión, solidaridad y un compromiso firme con la justicia social. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para el progreso humano, pero solo si se maneja de manera responsable y equitativa, señaló el presidente, destacando la importancia de una regulación efectiva. El presidente colombiano llamó a la creación de marcos legales internacionales que regulen el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Petro sugirió que estos marcos deberían centrarse en proteger a los trabajadores y garantizar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera justa, evitando la concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos.